llegando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero querido, querida, sucede algo inesperado que dice el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En un momento dado, León XIV dijo: vengo a decirles que la fe es una caminata con piedras, charcos y abrazos inesperados. Querido, querida, cuando se escribe el Evangelio según San Marcos lo escribe en los años 60, cuando los cristianos de Roma sufrían una persecución brutal bajo el emperador Nerón. Y Marcos incluyó este relato de dolor, demora y aparente derrota, seguido de una victoria, para recordarles a los cristianos que aún en medio del sufrimiento y el miedo necesitaban escuchar la voz de Jesús, que dice: no temas, cree solamente. Esto se escribió cerca de los 64 al 70 después de Cristo, aunque estos hechos ocurrieron del 30 al 33 después de Cristo. Juan Marcos no fue un testigo presencial de este milagro, pero sí lo fue Pedro, porque Marcos era el secretario, el intérprete y el compañero de viaje del apóstol. Mire, cuando nos acercamos a este texto, nos está diciendo que Jesús deja esa región gentil que rodeaba el mar de Galilea, donde se había encontrado un hombre poseído por muchos demonios, y que luego regresa a las ciudades judías del otro lado, y que las grandes multitudes enseguida acudieron a Jesús. Entonces, entre los que acudieron a Jesús está este papá llamado Jairo, que era el responsable de la sinagoga. Era un funcionario laico, ¿verdad?, encargado de supervisar el edificio, de la organización del servicio. Mire, él tenía que estar, él no era un sacerdote, sino el administrador del edificio de esa sinagoga donde se llevaban a cabo los cultos. Y él se encargaba de organizar los servicios religiosos, de mantener el orden, seleccionar quién leía las escrituras y quién podía predicar el sábado o no. Y le traigo a mención esto porque Jairo sabía lo que se exponía. Jairo sabía el riesgo que corría, porque la élite religiosa de ese momento, los fariseos y los escribas, rechazaban y criticaban abiertamente a Jesús. Y Jairo había ido por amor, por ese amor desesperado por su hija, a buscar a Jesús, a quien la élite religiosa a la cual él respondía, Jairo, sabía que estaba en contra de Jesús. Pero ¿sabe qué? Jairo se postró públicamente a los pies de Jesús. Jairo no tuvo miedo. No estaban dentro de una sinagoga. Estaban al otro lado de la riviera, donde las multitudes apretaban a Jesús. Y ahí es que Jairo llega donde Jesús
y arriesga su reputación, su estatus, su empleo. Porque Jairo era un hombre de prestigio, de poder, de autoridad. ¿Y por qué? Por el amor desesperado hacia su hija. Querido, querida, ¿sabe algo? En este mediodía, si yo te preguntara cuál es tu fe, llega a ser como la de este padre Jairo, que por amor, por ese amor desesperado hacia su hija, no le importó lo que dijera la élite religiosa en contra de Jesús, sino que él se levantó y fue tras Jesús y reconoció de primera al instante, lo dice la bendita palabra del Señor en el versículo 23, y le dijo a Jesús: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero ¿qué ocurre? En medio de Jairo estar buscando a Jesús, en medio de su hija estar agonizando, querida, Jairo tuvo que esperar, supo esperar, detenerse con Jesús, caminar con Jesús, escuchar a Jesús, seguir sus instrucciones, marchar con Jesús y llegar a casa con quien él fue a buscar pese a los contratiempos de la marcha. ¿Cuál es tu fe? En ese momento en que Jairo está diciéndole a Jesús: necesito que vengas a casa y reconozco que si tú pones la mano sobre mi hija, ella será sana y será salva. Le toca a esta mujer por detrás, la mujer del flujo de sangre, y Jairo tuvo que esperar porque Jesús detuvo la caminata para atender a esta mujer. Querido, querida, si hubieras sido tú, hubieras esperado también. Jairo sabía que la única solución, que lo único que él tenía, que podía intervenir, era Jesús. Y le tocó esperar. Querido, querida, a veces las cosas no suceden como tú las estás esperando. Quizás a veces tienes un orden en mente. Has escrito cómo quieres ver la circunstancia y Dios opera de otra manera. A este principal de la sinagoga le tocó esperar. Presenció otro gran milagro, sobrenatural, extraordinario. Pero permaneció al lado de Jesús. Aun cuando él necesitaba y sabía que su hija estaba agonizando, a Jesús se le ocurre sanar a otra mujer. Tuvo que esperar, tuvo que detenerse con Jesús. Tuvo que caminar cuando Jesús dijo: es tiempo de caminar. Y cuando Jesús le está diciendo a esta mujer: ve en paz, tu fe te ha salvado, llegan de la casa de Jairo para decirle: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En ese momento, querido, querida, ¿cuál hubiera sido tu fe? ¿Puedes ser empático con Jairo? En medio de la multitud, llegan de su casa para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jairo escuchó a Jesús. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y Jairo se aferró a esa fe. Jairo permaneció. Jairo se detuvo. Pudo haber salido corriendo para su casa para atender quizás el mortuorio, quizás acababa de morir según esas personas que vinieron de su casa a avisarle. Pero Jairo decidió permanecer, creer confiadamente a la palabra de Jesús. Cree, Jairo, cree, no temas. Usted y yo podemos esperar creyendo firmemente que el Dios que dio la palabra va a hacer el milagro. Porque, querido, querida, a veces queremos que los milagros ocurran a nuestra manera, en nuestro orden. Y Dios sí va a cumplir el milagro, pero no es de acuerdo a tu voluntad, es de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Y qué toca a ti y a mí? Nos toca esperar, querido, querida. Y Jesús
recuerda rápidamente, querido, querida, no temas, solamente cree. Este padre no se rindió, supo esperar, detenerse con Jesús, caminar con Jesús, escuchar a Jesús y seguir las instrucciones de Jesús y marchar cuando Jesús le dijo, ahora es que vamos a marchar. Y llegó a casa con el que él fue a buscar, con Jesús, pese a los contratiempos en la marcha. Querido, cuando vemos el desarrollo de este milagro, Jairo le suplicó a Jesús, se humilló delante de Jesús desesperado y le ruega que sane a su única hija que está a punto de morir. Un líder judío de la sinagoga, expuesto, nada más y nada menos, querido, querida, que Jairo. Pero no fue en el tiempo que Jairo lo quiso. Hubo demora, según el tiempo. En el camino hubo la interrupción de la mujer con el flujo de sangre. Y esto, querido, querida, influyó en que Jairo y Jesús no llegaran disque a tiempo a casa de Jairo. Y por eso surge la mala noticia. Por eso mientras Jesús hablaba con la mujer del flujo de sangre, llegan mensajeros de la casa de Jairo para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Y la respuesta de Jesús, escuche. Jesús al escuchar la noticia le dice a Jairo, oiga, una exquisita frase, una frase espectacular. No temas, cree solamente. Evelyn, Delia, Alma, Olguita y los demás que están conectados. Hoy les repito en el nombre de Jesús esta misma frase. Espectacular. No temas, cree solamente. Mire, querido, querida. Y cuando llegan a la casa de Jairo, esa llegada a esa casa, habían allí las plañideras contratadas. ¿Qué es eso, pastora? Esta cultura tenía esta creencia de contratar a lloronas. Y como Jairo era un principal de la sinagoga, tenía más autoridad, más prestigio, más dinero. Había muchas más que en una casa de alguien común. Lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Y Jesús le dice, qué atrevido Jesús, no lloren porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Sabe cuál fue la reacción de la multitud? Burlarse de él. Claro, las plañideras contratadas y los que estaban allí, porque como no era su hija, eran contratadas, ese era su trabajo, cambiaron de tristeza a burla rápido. Tal vez en la espera tuya del milagro hay gente que se esté burlando. Y hay gente que está influyendo a que usted y yo no podamos creer en el milagro que ya Dios tiene preparado para usted y para mí en este tiempo. Al final, Jesús saca a todos de la habitación, excepto a papá, a mamá y a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. No necesitaba más nadie. Los demás se estaban burlando, no creían. ¿Para qué usted necesita gente a su lado que se burle y que no confiese su propia fe? ¿A quién usted le está creyendo? A la voz de Dios que te dice, no temas, cree solamente. Querido, querida, es un buen tiempo para preguntarnos, ¿cuál es tu fe? Sí, amada, así se hacía en Puerto Rico. Sí, mi mamá me lo contaba, cierto. Gracias, Almita. Y Jesús entra con papá, mamá y estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó de inmediato. Querido, querida, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos aprender? Necesitamos tener fe ante el miedo. Jesús le pide a Jairo mantener la confianza absoluta aun cuando la situación humana parece completamente perdida e irreversible.
El ser humano declaró muerte. Esa fue la noticia que le dieron a Jairo. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. En este mediodía, en el nombre de Jesús, nos hace falta que la fe permanezca frente al miedo. Y necesitamos, segundo, creer en la perspectiva de Dios sobre la muerte. Jesús le está diciendo, esa muerte física es temporal, es irreversible, ella está durmiendo. Y Jairo se lo creyó. Jairo no salió de su hogar inventando. Jairo salió con una fe definida. Yo voy a buscar a Jesús y voy a traer a Jesús, porque yo sé que si Jesús llega a casa y pone las manos sobre ella, sobre mi amada hija va a sanar y va a ser salva. Y Jairo regresó a casa, pese a los contratiempos, con Jesús, con el que él fue a buscar, que se tambaleó en el camino, que hubo oposición, que hubo contratiempo, que hubo retraso humano, claro que sí, pero Jairo permaneció creyendo porque Jesús le dijo, cree, solamente cree, no temas. Querido, querida, necesitamos entender que es a la manera de Jesús. Usted no es el único que necesita un milagro. Esta mujer también necesitaba un milagro. Y aunque Jairo quizás en su humanidad pudo haber pensado, pero si yo llegué primero, Jesús, ¿por qué la atiendes a ella? Ella es una mujer, mi hija es una niña. Jesús tiene compasión universal. Jesús tanto atiende al líder respetado de la sociedad, en este caso a Jairo, como a la mujer marginada y pobre, mostrando que Jesús nos ama a todos por igual. Y a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Esperar, creer, no temer, porque Jesús dio la palabra. Y nosotros necesitamos caminar creyendo sobre esa palabra que Jesús dijo. ¿Sobre qué palabra tú caminas? ¿Cuál es tu fe en este día, amado, amada? ¿Cuánta compasión de Jesús? Porque a veces escuchamos como si fuera ya algo natural. No, es que Jesús le dijo Talita Cumi. Mire, Jesús estaba hablando el idioma arameo, el idioma cotidiano de él, de su familia y de sus discípulos del siglo I. ¿Y por qué? Nos hemos preguntado por qué. Querido, querida, ¿sabe por qué? Porque Jesús usó una expresión de ternura y de cariño. Jesús no vino con una actitud fría, levántate ya, y se fue. No, Jesús vino con amor, con ternura, con compasión, con cariño. ¿Sabe lo que significa Talita? Significa esa palabra cordero. Aplicado a esta niña, textualmente significa mi niña, mi corderita. Jesús no le habló como un cadáver, como un muerto, ni con un tono severo. Jesús le habló con ternura, con dulzura, como un padre despierta a su amada y pequeña hija. ¿Te fijas lo que significa Talita? Mi corderita. Jesús no estaba haciendo un hechizo. No necesitaba esfuerzos para demostrar su fe. La gente de ese tiempo, en la antigüedad, los magos y curanderos, usaban largos rezos, rituales extraños, palabras secretas e incomprensibles para intentar hacer milagros. Pero Jesús está hablando el arameo original de la casa, de su familia, su idioma cotidiano, el idioma que usó todo el tiempo, el mismo que usó para resucitar a los muertos. Y ese mismo idioma cotidiano, familiar, amoroso, fue el que usó para despertar a esta niña. Con amor, con la autoridad. Porque autoridad no es gritar, autoridad no es dar el mandato. Jesús no tuvo que utilizar ningún esfuerzo para que esta niña sanara y se levantara. No era un hechizo. No usó magia. Era el poder del amor, la ternura, el cariño, la empatía, la comprensión. ¿Y sabe lo que significa Cumi?
Este sí es un mandato imperativo. Levántate. Es el poder de la palabra creadora. Mi corderita, levántate. Mi hija, levántate. Al igual que lo dijo en el Génesis cuando dijo sea la luz y la luz existió. La voz de Jesús penetró en el mundo de los muertos para traer de vuelta a la vida a la niña de 12 años de forma inmediata. ¿Te fijas, querido, querida? Necesitamos creer en Jesús y no temer. Veamos lo que veamos. Quizás, Jesús, te estás atrasando. Jesús, ¿por qué no me atendiste primero? Hey, querido, querida. Lo importante es que Jesús llegue a casa. Y que usted y yo podamos entender que no es necesario temer. Hay que creer. Porque para el que cree, todo es posible. Querido, querida, en este mediodía, si yo te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Es esa fe que prevalece, que no se rinde hasta alcanzar el milagro? ¿O es esa fe que cuando la cosa se torna difícil porque no está ocurriendo como tú lo querías? O ni siquiera, o es ese tipo de fe que ni siquiera te lanzas a creer para alcanzar. Mire, hablar de justificaciones, de defensas, de situaciones reales. Jairo las tenía para haberse rendido desde el comienzo. La mujer llegó por detrás, ni siquiera habló. Pero Jesús dijo, poder y virtud ha salido de mí, lo he sentido y se detuvo. Jairo llegó de frente a solicitar su pedido. Pero él decidió lanzarse por amor, permanecer por amor. Y por amor alcanzó que la mano de Jesús se moviera a favor de su hija. ¿Es esa fe la que tú y yo tenemos en este día? Mamá, papá, Jesús siempre está. Jesús nunca se ha ido. Pero usted y yo tenemos que entender, familia querida, amada, que es a la manera de Jesús. Es a la manera de Jesús. No te rindas. ¿Cuál es tu fe en este día? ¿Esa que avanza y permanece hasta alcanzar? ¿O es ese tipo de fe que cuando ve que la situación se pone difícil, se rinde y se sale? Tiré los guantes. ¿O es este que no tiene ninguna fe? Si ocurrió, pues ¿qué ocurrió? Olvídate. Este padre se lanzó por amor. Desafió la religiosidad de la época. Fariseos. Y los escribas del momento. Para los que él trabajaba. Y su oficio era un oficio de religiosidad. Tenía una vasta a la gente religiosa tenía una vasta confianza en él, al punto tal que él decidía quién el sábado leía las escrituras, quién iba a predicar, a la que hora. Todo lo que pasaba en la sinagoga lo dirigía él. Pero por amor a su hija, por amor a su familia, decidió creer en Jesús y esperar hasta ver el milagro realizado. Él pudo bien haberle dicho a Jesús, me voy porque te tardaste, además, ¿ya para qué? Si esta gente me ha dicho que mi hija murió. Pero Jesús, el Dios de paz, bendito sea el nombre de Jesús. El Dios de paz, querido, querida, porque en la espera a veces sentimos desespero, pero Jesús nos habla y nos dice, no temas, cree solamente. Y el Dios de paz se vuelve a ser presente. Y no fue la diferencia, no hizo la diferencia. Porque este hombre era un hombre de autoridad, sino que inmediatamente le dijo, Jairo, ten paz, cree solamente. ¿Sabes algo, querido? Querida, cuando en la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, es que tu primera parroquia es tu casa. Y lo que en tu casa vean, escuchen y lean de ti, eso le impulsará a no temer y poder creer. Lo que Jesús le dijo a Jairo
Y Jairo decidió permanecer y creer. Al llegar a casa, mamá, la niña y papá, que es Jairo, recibieron el milagro de amor, el cual papá salió a buscar en fe y regresó en fe a casa con quien él fue a buscar, con Jesús, desde luego. Desde comienzo Jairo había afirmado y sabía y reconocía que si Jesús iba a casa y ponía la mano sobre la nena, ella sería sana. Y no solo sana, salva. Familia, esa es la fe, querido, querida, que tú exhibes en tu casa. ¿O cuál es tu fe? León 14 dice, el amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos y reúne a los extraños. Familiariza a los enemigos, atraviesa abismos humanamente insuperables, penetra en los rincones más oscuros de la sociedad. Y esto fue lo que pasó en esta casa. Esta gente fue sorprendida. Estaban perplejos, asustados. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir. Jairo fue a buscar a Jesús en plena confianza y esperó hasta que Jesús llegó a casa. ¡Ey! No se salió del lado de Jesús. No te salgas en la espera del lado de Jesús. Permanece a los pies de Jesús. Deja que Dios sea Dios en medio de la prueba, en medio del quebranto, la tristeza. Deja que Dios sea Dios. Deja que sea Dios el que te guíe hasta alcanzar. Jairo supo esperar, supo detenerse, supo escuchar, supo caminar. En otras palabras, Jairo hacía lo que Jesús le decía que hiciera. ¿Es esa tu fe? Permaneció hasta alcanzar. Porque dice las Sagradas Escrituras. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y por si le quedaba duda a alguien, le dijo que se le dé de comer a la niña. ¿Cuál es tu fe, querido, querida? El ángel le dijo a María, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hoy yo te recuerdo en este mediodía, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cuál es tu fe, querido, querida? Permanece hasta alcanzar. Y que la soberana voluntad agradable y perfecta de nuestro amado Dios se siga cumpliendo sobre cada familia hoy y siempre. Querido, querida, permítame orar en este mediodía. Señor amado, delante de tu presencia permanecemos. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, si hemos dudado de tu poder, si nos hemos rendido antes de empezar, o si nos hemos rendido en la mitad del camino o casi llegando a la meta. Te suplico en el nombre de Jesús que tú restaures la fe de los queridos y queridas que en esta hora están conectados y los que más tarde se conectarán. Aquellos, Señor amado, que se rindieron y ni siquiera corrieron tras su milagro, te suplico que tu Espíritu Santo les ayude, les abrace en esta hora y que vuelvan a creer y a no temer en el Dios que dio la palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, saca toda duda, todo temor y que tu fe, tu palabra, sea más fuerte que cualquier miedo que a los queridos y queridas en esta hora estén teniendo. Porque el Dios que dio la palabra será fiel en cumplirla. Ayúdales a creer en medio de tiempos difíciles. Por favor, Espíritu Santo, convénceles de permanecer en medio de tiempos difíciles. Porque tú eres el Dios que completa la obra que ya empezó. Señor Dios, abrázales en esta hora. Fortaléceles, enjuga toda lágrima. Dale fuerzas al débil. Liberta al cautivo.
Al ciego dale vista, al sordo que pueda oír, al mudo que pueda hablar, al de pies tullidos, Señor, que pueda saltar en tu nombre. Y que una vez más tu fe sea manifestada sobre la tierra. Y que sean espantados, Señor, grandemente aquellos que un día no creyeron. Y que por tus obras, Dios, se sigan añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Auxilia a los queridos y queridas en esta hora. Padre, por favor, y que permanezcan con la mirada puesta en el autor y consumador de la vida, en el que todo lo puede, porque para ti no hay nada imposible. Te damos gracias, Dios, por tu siempre viva y poderosa palabra de Dios. Gracias por lo que ya estás haciendo, hiciste y harás. En el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya, Señor. Amén.